Buenas noches. A continuación voy a presentar un breve resumen de lo que fue la sustentación de mi tesis, que tiene como nombre Adquisición y caracterización de datos del vehículo Blue Drive del Laboratorio de Movilidad Sostenible de la carrera de Ingeniería Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. Esta tesis fue realizada por mi compañero Darío Napoleón Santos Paredes y quienes habla Kevin David González Silva, dirigida por nuestro tutor, el ingeniero Pablo Renato Fierro Jiménez, y fue sustentada el 21 de marzo del 2022. Vamos a tomar en cuenta 5 puntos. El primero, vamos a hablar sobre lo que es la contaminación de CO2 producido por los automóviles. Asimismo, presentaremos datos sobre la venta de vehículos de propulsión alterna a nivel mundial y nacional. Continuamos con los métodos de adquisición de datos en trabajos previos de investigación. Después explicaremos los métodos estadísticos usados para el análisis, que sirven para caracterizar el tren de potencia, y finalizamos con lo que es mostrando los resultados y conclusiones de esta investigación. Actualmente en Ecuador, los límites permitidos de monóxido de carbono y hidrocarburos varían dependiendo de la distancia en metros sobre el nivel del mar y el año de fabricación del vehículo. Esto está normado por la INE 2204, publicada en el año 2012. Sigue vigente en la actualidad. También, en base a la información del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la cantidad de carbono de CO2 alcanzó a nivel mundial 34.04 mil millones de toneladas métricas per cápita en el año 2018, 1.68 mil millones en América Latina, y Ecuador alcanzó 39.530 toneladas métricas. Dentro de nuestros objetivos generales y específicos tenemos extraer, clasificar y determinar. Extraer los datos ya adquiridos previamente mediante un sistema o equipo. Clasificar, nos referimos a lo que es gestionar los datos adquiridos y filtrarlos para obtener las mejores respuestas posibles de estos datos. Y por último, determinar cuáles serían estas variables más importantes o características para lograr mi objetivo general, que es adquirir y caracterizar datos de funcionamiento del tren de potencia o un vehículo híbrido. A continuación, podemos observar trabajos previos de investigación con respecto a la adquisición y procesamiento de datos. En este podemos observar la arquitectura que ellos están utilizando, donde se basa en adquirir datos mediante un procesador y estos obtener los resultados y mostrarlos mediante un servidor o un celular. Aquí podemos observar una metodología mediante Bluetooth, mediante IoT, Internet of Things, y mediante la programación de un microprocesador como lo es el Raspberry Pi. En base a esta metodología, nosotros decidimos utilizar una arquitectura que se basaba en la adquisición de los datos, en la generación del modelo matemático y a su vez detectar cuál vendría a ser las variables principales de funcionamiento. Para eso utilizamos un escáner OBD-Link MX. Y mediante este escáner vamos a tener una metodología que va a ser adquirir los datos de funcionamiento del tren de potencia, después clasificar estos datos de acuerdo a su modo de funcionamiento, recordando de que este vehículo tiene modo normal, eco, sport y eléctrico, y después caracterizar los datos del tren de potencia. Para la adquisición de los datos comenzamos con una investigación descriptiva, una encuesta, para poder determinar cuál sería la ruta a recorrer para poder adquirir los datos del vehículo. Para esto estamos proponiendo rutas desde la Universidad Politécnica Salesiana, Campus Centenario, hacia la Universidad Politécnica Salesiana, Campus María Auxiliadora. En la tabla número 6 podemos observar 10 de las 63 variables que se captaron durante los recorridos en ruta. A su vez también podemos ver cómo es esta gráfica de la corriente de la batería al momento de que se le han realizado las pruebas de normalidad y las pruebas de Kolmogorov-Smirnov. A continuación, observamos las correlaciones que existen entre las variables. Tenemos el resultado de nuestra investigación descriptiva, donde la ruta A fue la escogida tanto para el camino de ida como el de retorno. Una vez de que captamos todos los datos de funcionamiento del vehículo, observamos las variables que tenían mayor correlación. Las correlaciones que son fuertes se determinan cuando tenemos valores de 0.7 a 1. En nuestro caso estamos escogiendo las variables que tengan una correlación muy fuerte, donde sea de 0.9 a 1. Durante las pruebas en ruta pudimos observar mediante el flujo de energía que se mostraba en el panel
que las variables que tenían que ver con la aceleración y el porcentaje de carga de la batería estaban involucradas directamente en el funcionamiento del carro. Por esto, de las 63 variables, escogimos cuáles estaban en relación a lo que es la aceleración y el porcentaje de carga de la batería, donde obtuvimos 11 variables. Estas 11 variables fueron analizadas con respecto a las 63 variables durante cada modo de funcionamiento a las tres distintas velocidades que se estaban recorriendo, que eran 40 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora y 85 kilómetros por hora. Y logramos observar cómo es esta gráficas de correlación y cuáles son las variables que están involucradas directamente en el funcionamiento del tren de potencia. Aquí observamos los resultados del modo normal, observamos los datos del modo eco, los datos del modo sport y por último los datos del modo eléctrico. Llegamos a la conclusión que mediante el uso de un microprocesador OBD-Link y la metodología de conexión IoT logramos adquirir datos desde el puerto OBD. También, una vez terminada la fase de adquisición de datos, procedimos a clasificarlos según los modos de conducción a las distintos tipos de velocidades y se logró caracterizar todas estas variables identificando durante las pruebas de ruta que la aceleración y el porcentaje de carga de la batería influían directamente en el funcionamiento del tren de potencia en todos los modos de conducción. Muchas gracias.